precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Qué precioso tiempo, Padre. Qué precioso tiempo en la dulce presencia del Señor, que por supuesto tiene que ver con mucho más de lo que es esta atmósfera, acompañado de las notas musicales que nos elevan y nos transportan a los montes espirituales. Tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con la entrega de cada uno de nosotros, del día a día, del esfuerzo, de la esperanza, de la fe, que realmente se debe de arraigar más que nunca en tiempos que las cosas no están tan bien. Por supuesto, mi espíritu siempre está arraigado a ser más fuertes en la necesidad y no dejar de ser profundos y constantes aún en las victorias, no distendernos, porque a veces las victorias tienen ciertas trampas donde uno se relaja, y no está mal relajarse, pero no relajarse por completo y por el tiempo, porque mucha gente ha salido a mayores espacios, ha ensanchado su tienda y de golpe se olvidaron de los propósitos del Altísimo. Y creo que es muy doloroso, diría yo, el tener que esperar o que el Señor deje que el enemigo avance, o que el Señor nos suelte y pasen cosas no gratas por causa de que su pueblo le volvió a dar la espalda al Salvador. Y si ustedes reflexionan sobre esto, aquellos que son cristianos de años, me van a dar la razón en el hecho de que mucho pueblo se ha distendido y se ha olvidado de los principios y los fundamentos que han sido puestos en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y que se deformó la verdad. Se aguó, se diluyó lo que tendría que ser una constante guerra acá en la tierra, que justamente hay un enemigo que intenta evitar, aun cuando ya nos perdió, porque pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo que él va a intentar es evitar que este que está en el reino de la luz no cumpla el propósito de aquel que lo salvó. Entonces, cuando miramos nuestro cristianismo hoy en día, no todos están facultados en la posición correcta y con las herramientas para justamente avanzar en medio de la crisis y aún avanzar mucho más en medio de la prosperidad. Entonces, creo que te inclinás a darme la razón en esto, de que hay mucho pueblo que debe de ponerse al día, debe de recuperar su posición, debe de ocuparse en ver todas las cosas para que en este tiempo, más los que vienen, porque va a venir justamente la victoria que ya está arraigada en nuestro espíritu, se va a manifestar entre nosotros. Entonces, lo bueno va a ser que hicimos lo correcto cuando las cosas estaban feas y malas. Hubo gente que se arriesgó, hubo gente que se jugó por el Señor, en este tiempo y en todos los tiempos. Por eso muchas veces muchos hermanos me comentan: ¿viste el libro de los generales de Dios? ¿Viste el libro de todos? Sí, lo vimos. Pero ellos escribieron su historia, la escribieron. Y yo te pregunto, ¿vos estás escribiendo tu historia para que dentro de 50 años alguien escriba de vos y digan: ¿viste estos los que hicieron? ¡Wow! ¿Vieron que tenemos la frase esa
que yo leí en un libro que este hombre poderoso de Reverend Hill, decía uno, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él, claro, le responde, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Quiénes son los que se juegan? ¿Quiénes son los que enfrentan el mal, la mentira, el pecado? ¿Quiénes son los que dicen la verdad en la cara? ¿Quiénes son los que se pueden sentar en una mesa y debatir lo que está pasando? Y sacarnos de alguna manera la máscara que muchos pueden llegar a tener y viven bajo los efectos de la religión. Desde el lugar de quizás ganancia o prosperidad, pero quizás vacíos de ese poder y vida del Señor que se necesita. Y no lo digo justamente con el ánimo de algo insano, sino que todos podemos caer en esa situación. Todos estamos en el riesgo de caer bajo ese letargo, de dormirnos, de no hacer lo que se debe hacer. Por eso a veces uno prefiere, por supuesto, menos conversaciones superficiales y anhela más hechos profundos, que son los que cuestan, que son los que muchos santos sufren. ¿Por qué digo sufren? Porque pelean contra un montón de vacíos, pelean solos, pelean en desventaja. Pero, aún y a pesar de eso, tienen al Dios Todopoderoso, que se basta y se vale para que con alguien que dispone su corazón, Él puede hacer mucho. ¿Lo creen eso? ¿Están de acuerdo? Vamos a leer este pasaje que Dios nos preparó para hoy, ahí en el Evangelio de San Lucas capítulo 5. Que es la pesca milagrosa. Y dice así, vamos a leer del 1, yo puse en el 8 hasta, pero vamos a leer hasta el 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Otra vez tenemos la oportunidad de ver cómo el gentío, la multitud, se agolpaba delante de aquel que realmente hablaba como ninguno. ¿Quién no lo haría hoy, no? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, estamos hablando de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, acá hay dos tiempos, cuando terminó de hablar, imagínense que todo el mundo oyó, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Una orden aparentemente, como vamos a ir desmenuzando en el texto, media rara. Vamos a ver cómo este texto le tenemos que encontrar lo que nos dice. Tenemos que escudriñar las cosas que suceden, investigando más allá de lo que las palabras y el texto nos dejan ver y oír, en por qué esta orden y el por qué le parece rara a Simón y a la gente que estaba con él. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Acá está el punto. Este es el punto donde lo que dice Jesús parece ridículo. Entonces dice
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oh. Imagínense, ¿no? Ya espero que sus mentes estén yendo al momento, al lugar. Quizás lo has visto en diferentes películas, pero a veces uno anhela que el Espíritu Santo te lleve a ese lugar, ¿no? Y puedas ver todo lo que está alrededor y meterte en medio de todo eso y sentir y palpar todo el éxtasis que realmente habrá superado a esta gente en lo que estaba pasando. Dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Este es el momento para mí sublime, muchas veces utilizado para poder hablar, testificar, hablarle a otros y vivirlo uno. No sé si lo habrás vivido, donde Dios te ha sorprendido y lo único que hiciste fue caerte de rodillas. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es verdad, Pedro, sos un hombre, eras un hombre pecador. ¿Cómo no caer de rodillas? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! Poderoso pasaje donde yo le puse como título, dedicados a Él, vencemos toda crisis. ¿Por qué justamente dedicados a Él? Y justamente por el hecho que no encuentro otra manera de que esa provisión divina lo alcanzara a estos hombres si ellos no hubiesen dado algo. En el aspecto de otorgarle a Jesús el lugar que Él les pidió. Porque justamente ellos se comprometieron, obedecieron, hicieron caso al pedido de Jesús cuando tenían la opción de decirle que no. Porque en realidad venían muy traumados y muy afectados por esta situación. Entonces, ahí es donde justamente uno tiene que empezar a comprender lo profundo que tiene el mensaje que hoy estamos hablando. La intención es poder discernir en que todos nosotros tenemos la oportunidad de que Dios te haya hablado, de que Dios te haya pedido algo, y que iba a depender esa gran pesca y luego el gran ministerio de la voluntad tuya y mía de decirle que sí o no a nuestro Señor. Entonces, puesto esto en los días de hoy, vos te das cuenta que hay gente que no le da lo que Dios le pide, que hay gente que escoge que se suba a otra barca y no a su barca, para que justamente Él hiciera lo más poderoso e importante, que era impartir la palabra. Entonces, justamente acá es donde uno tiene que entender que el Señor llega en un momento crucial en la vida de Pedro y los que estaban con él, en la situación que estaban viviendo, donde justamente todo estaba complicado y donde quizás esa noche que vamos a tratar más al final del sermón, esa noche larga, esa noche oscura, tiene que ver ahora
con el destacar que el Señor sabía todo en tu vida, sabía de tu noche oscura y de tu noche larga, de tus adversidades, de esas crisis prolongadas, pero, como dice en Jeremías, Él ya lo sabía todo en tu vida, Él ya te había marcado para la victoria, Él ya te había escogido para santificarte, aún antes de que uno escuchara, como a mí me tocó con mi esposa, escuchar los latidos de nuestros hijos ahí en el monitor. Él ya te había santificado desde el vientre de tu madre, Él ya te había apartado para darle gloria a Él, Él ya te había apartado para vivir su propósito, Él ya te había marcado a fuego para que realmente hoy prediques el Evangelio. Él llegó en la noche de tu vida para hacer la diferencia con alguien que estaba por morirse, pero cuando Dios te tomó, te dio vida, te dio poder, te dio autoridad, te santificó, te limpió para ponerte en lugar de privilegio. ¿Cuánto le dan gloria y gracias al Señor por su intervención divina en tu vida? Entonces, justamente fuimos creados por Él para vencer, no para perder. Fuimos creados por Él para tener victoria en todas las áreas, no para perder. Ahora, eso está dependiendo de qué hago yo con lo que Él me pide. Ahí está el punto. ¿Sigo viviendo para mí o escojo vivir para Él? Siempre se va a debatir justamente esa gran elección. Yo te pongo la vida y la muerte delante de ti. ¿Escoges qué? Él te dice, te digo que escojas la vida. Hasta te da la salida. El tema es que algunos escogen la muerte. ¿Qué es la muerte? No vivir para Él. No vivir para su propósito. No hacer lo que Él realmente nos pide hacer. No buscar y escudriñar en su palabra para saber cuál es su perfecta voluntad agradable. Entonces, si no conozco los propósitos de Dios, justamente no voy a poder avanzar. Por eso acá es donde el enemigo quiere, anhela estancarte, que padezcas, que vivas en una continua frustración, que quites los ojos del Señor. Decime si en estos días, ante la crisis prolongada, no pensaste mal. No dijiste para dentro tuyo, me parece que Dios no está conmigo. Me parece que hay algo que no está funcionando conmigo de parte de Dios. ¿Por qué Él hace algo con otros y conmigo no? Todos pasamos por esa etapa, donde las preguntas a veces justamente no encuentran la respuesta en aquel que has decidido darle la vida. Entonces, Él va a usar, hablando del enemigo, todo lo que esté pasando alrededor tuyo para justamente, a través de tu crisis, tu entorno, tus fracasos o tus frustraciones, tus vacíos, tus momentos difíciles de salud, de abandono, de rechazo, de heridas, de traiciones, ver cómo puede destruirte y convencerte de que las cosas están mal y no se van a revertir. Ese es el problema justamente de muchos. Entonces, acá tenemos un tema poderoso que justamente mirándolo del Señor, Él no necesitó de nada ni de nadie para ejecutar el poder de Dios sobre la tierra. Más vale, Él no tenía radio, Él no tenía Facebook, Él no tenía ningún tipo de red y de medios para poder comunicarse con todos. A Él le alcanzaba la gloria de Dios manifestada sobre Él porque Él escogió hacer la voluntad del Padre. Y en eso todo el poder de Dios estaba andando sobre Él. Entonces, donde pasaba Él, todo quedaba patas para arriba. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría que donde vayas, el reino del Señor se manifieste y los demonios salgan y los enfermos sean sanados y el perdido sea libertado, salvado? Díganmelo. Y a veces no es que Dios no puede, es que a veces el corazón nuestro, nuestra alma, no está llena de su vida para expresar ese poder. Por eso justamente depende mucho de cuánto tu corazón y mi corazón se rinde delante de Él. Fíjense que Dios lo hizo con 12 hombres. Podríamos decir esto para que lo entendamos un poco, haciéndolo por ahí más
más profundo, ¿no? Más visible. 12 hombres que no servían para mucho. Iba a decir 12 hombres fracasados. En realidad, esta noche era la peor. Nada de pesca. Entonces, justamente acá tenía gente ahí mismo, en esos hombres, uno que lo traicionaba, otro que lo maldecía cada rato, otro que dudaba. Con esa gente, Dios hizo desastres. Entonces, yo te digo esto y me lo digo a mí mismo para agrandarnos en la fe de que Dios puede hacer con tu vida y con la mía lo que sea poderoso para manifestar su reino si disponemos nuestro corazón. No importa tu intelecto, no importa si terminaste la secundaria o la universidad, no importa de qué extracto social sos, no importa de qué color de piel sos, no importa si creciste solo, sola, si te abandonaron, si te abusaron, no importa, Dios vino a buscar tu vida porque Él la apartó del vientre de tu madre y tiene todo un poder preparado para bendecirte y prosperarte allí donde te encuentres. Él puede agarrar lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Él es poderoso para revertir un cuadro de enfermedad o una escasez terrible en superabundancia. Ese es nuestro Dios que está intacto y su poder está bajo el control del Altísimo. Él está sentado en lugares celestiales, sentado, lugar de gobierno. Él no se sorprende por nada ni por nadie. A Él no lo superan las crisis. Él ya lo sabía antes. Él puso en orden lo que estaba desordenado. Él es el ungido. Él está en nosotros y el poder y la gloria se quiere derramar sobre corazones dispuestos. ¿Cuántos están de acuerdo? Él le bastó con un Abraham para formar una nación. A él le bastó un Moisés para derrotar a todo un imperio de egipcio. Él le bastó con un Sama plantado en el campo de lenteja para vencer a un ejército filisteo. A él le bastó un Sansón muerto, ciego, para pararse entre dos columnas y vencer a todo el ejército filisteo. A él le bastó una Rahab y una Ruth para hacer una procreación poderosa y santa, aún de una prostituta y aún de una moabita. Él es Dios y hace como quiere, y lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo. ¿Estás de acuerdo en eso? ¡Aleluya! Él lo puede hacer todo de una manera rápida si es necesario. Pero justamente dependemos de esos procesos de Dios para que esto esté justamente a favor de lo que Él quiere hacer en este tiempo, en estas circunstancias, que realmente son difíciles para la mayoría. Para la mayoría. Porque independientemente de aquel que tiene más plata o menos plata, de aquel que tiene su hogar o el que no lo tiene, del que tiene una mejor estabilidad emocional o aquel que no la tiene, más que nada va a depender del corazón de cada una de esas personas en cómo está con Dios para realmente tener victoria en la vida que tiene, en la vida que lleva a cabo. Entonces, justamente creo que Él lo que está haciendo es venir por nosotros y demostrarnos que realmente Él lo que quiere es predicar su palabra. Por eso, en el primer punto que podríamos ver, Él dice, habla la palabra y se agolpaban para oírlo. Cuando alguien tiene palabra de Dios, la gente se va a parar en derredor tuyo y se va a gozar por todo lo que tenés de la palabra. Nos pasa muchas veces cuando nuestros amados hermanos empiezan a hablar la palabra y uno se empieza a regocijar y dice, wow, cuánto depósito, cuánto material, cuánta vida de Dios, cuánta palabra, y uno no quiere terminar más. El hablar con esa gente que está realmente ungida y llena de Dios para poder hablar lo del reino. Entonces, cuando la gente tiene hambre de eso, deja de hacer otras cosas que no son tan importantes o son triviales, no son necesarias. Por eso, lo más importante, como dice Jesús, pongan su mirada arriba, no abajo en la tierra. La mayoría tiene la mirada en la tierra y no tanto arriba. Esos son nuestros problemas. Por eso acá había mucha gente que oía, pero que era multitud. Y el tema no es oír y no hacer nada. El tema es oír y hacer lo que realmente oíste que Dios te dijo que hicieras. ¿Cuáles son tus mayores problemas y los míos?
Que de repente Dios te habló y no hicimos lo que Él nos dijo y pidió hacer. Ese es un gran problema. Entonces, otra vez remarcamos, una cosa es multitud, otra cosa son discípulos. Una cosa es oír, otra cosa es creer lo que oigo y ejecutarlo. Por eso la fe se trata de eso, la certeza de lo que espero. Lo espero. La convicción de lo que realmente, aún no teniéndolo, yo sé que lo tengo en el espíritu. Entonces ahí empiezo a hablar de las cosas que no son como si fuesen. Ahora, dígame la verdad, es tan fácil hablarlo, pero tan difícil vivirlo. En el nombre de Jesús te ordeno que andes. Jorge, tenés la pierna paralítica, no anda. En el nombre de Jesús quiero que funciones. Jorge, te duele la pierna, no la golpees más porque acá está el tramo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que este matrimonio funcione. Y hay días o momentos que eso no está funcionando y muchos pierden la confesión. Entonces no le damos tiempo a que la palabra trabaje y fructifique, sino que justamente lanzamos la semilla y luego la arrancamos y abortamos la palabra. Es justamente por esa falta de ser consecutivos, perseverantes. Entonces, en este punto importante, yo puse que tu realidad negativa presente no te robe la esperanza de lo que Él puede hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay una realidad que es negativa, que no debe de robarte la esperanza por lo que realmente Él puede hacer. Entonces yo te pido, y nos confrontamos, ¿crees que Dios lo puede hacer? Y no sé, pero ¿por qué lo dejó de hacer? Ahí viene el enemigo. ¿Y por qué, Jorge, te pasó esto si Él está con vos? ¿Acaso no te ama? ¡Boom! ¿Y por qué, Jorge, Dios permitió que pasara esto en tal familia? ¿Acaso no escuchó tu clamor? ¿Y por qué, Pedro, no pescaste nada? ¿Acaso Dios no está con vos? ¿Y por qué, Jorge, estás pasando por este cuadro negativo en tal y tal área? ¿Acaso no alcanza tu servicio el Altísimo? Dardos, 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 dardos. ¿Qué haces con todo eso? Ahí empiezan justamente todas las cosas que realmente empezamos a desparramar en desmenuzar y empezar a ver en este pasaje, donde nos damos cuenta que Jesús baja a este mar de Galilea. ¿Para qué? Para predicar su palabra, dijimos, y establecer su reino. Y encuentra a esta gente a orillas del lago, en una situación aparentemente normal, lavando las redes. Entonces, uno se imagina, bueno, lavando las redes de los hombres, quizás los puedo ver con cara de contentos o con caras largas de no haber logrado nada, sería visible, podría ver las aves ahí del mar, viendo si pueden pellizcar algún alimento, alguna comida. Entonces, el tema es que si yo me acerco, lo que iba a poder ver es que en los barcos no había peces. Ay, 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 ay. Ese es un tema impresionante. Era de mañana, habían pasado toda la noche y no habían recogido nada. Este es un punto donde justamente uno dice, no tuvieron ningún rédito de su esfuerzo. No tuvieron una recompensa a la altura de la inversión que tuvieron. Es como, quiero llevarte a ese pensamiento de que algunos puedan decir, tantos años de matrimonio y el amor no se mantuvo, no se sostuvo. No hay frutos. Tantos años de matrimonio y de familia
y la familia está dispersa y a veces peleados unos con los otros. Tantos años de matrimonio y muchos solamente conviven sin que realmente haya una unidad. Doloroso. Tantos años de negocio y quizás no veo al negocio prosperar. No se alcanzó el fruto de lo esperado. Tantos años de trabajo y no hay una economía que lo sustente y lo corrobore al punto de decir valió la pena el esfuerzo. Tantos años en algunos de amistades y de relaciones que hoy en día están truncadas, ya no hay más relación porque se rompieron a través del tiempo, quizás por la deslealtad, por las heridas o por las traiciones, no importa, pero hablo de un tiempo largo sin obtener los resultados que realmente uno esperaba, un noviazgo largo donde pasa que no hay resultados de lo que uno quiere y se pasa el tiempo y uno se aflige. Quiero llevarte a esos lugares del rincón de tu alma y de mi alma donde hay una especie grande y profunda de crisis, de tristeza, de angustia, de ansiedad, de fracaso, de frustración, a la luz de una situación como la que estamos hablando, donde había un ambiente de fracaso. Se habrá palpado en el lugar y se palpa cuando vos entras a un hogar, se palpa cuando hablas con alguien, que va a depender de cómo hable y cómo se exprese, de darnos cuenta cómo está su corazón. Decímelo si no es así. Yo escucho a veces a una persona 5 minutos y me doy cuenta dónde está su corazón. Por lo que expresa. Si expresa temor, si expresa angustia, si expresa duda, si expresa conflictos, si expresa enojo, si expresa ira, si expresa preocupación. Entonces uno empieza a darse cuenta ahí que hay momentos donde uno entiende que las cosas no están para nada bien. Entonces el mensaje de lavar las redes está siendo muy claro. El mensaje sería, no lo voy a intentar más. Ya está. Se pasó la noche y esto, lavar las redes, significa que las voy a guardar y me quedo con el fracaso. Y me quedo con la herida, me quedo con la frustración. Esta es la señal, resignación. Lo intenté todo, Jorge. ¿De qué me venís a hablar? ¿Qué querés que te diga? Un montón de veces intenté con conversaciones y con un montón de ideas y con un montón de proyectos, pero al final nada sirvió. Un montón de veces intenté superarme en el estudio, en el trabajo, pero aparentemente no sirvió. Un montón de veces fui obediente, me esmeré por ser el mejor en diferentes lugares y mirá lo que he recibido como pago. No quiero saber más nada. Un montón de veces intenté rehacer mi vida. ¿De qué me sirvió? Estoy más solo que nunca o estoy más sola que nunca. Yo entiendo y es muy difícil. No es fácil ayudar a corazones que solamente ya están lavando las redes sin esperar nada a cambio. Una confianza totalmente destruida. Hay gente, mujeres o hombres que dicen, ya no le creo más. Ya no confío más. Ya no sé si vale la pena servir al Altísimo. Ya no sé si es necesario poder hacer algo más, si al final la gente te paga mal. Ay, ay, ay. Mirá, ¿para qué vas a servir al Señor si fulano de tal al final está enfermo? Lo mismo dirían de Pablo. ¿Para qué queremos al Dios de Pablo si mirá el aguijón que tiene la carne? ¿Vieron cómo se deforman un montón de cosas? Donde muchos te predican, por supuesto, con liviandad, como dice la palabra, y están sanados, están curados, y realmente con liviandad curaban al pueblo, y no había paz, y no había sanidad, porque era algo falso. Entonces muchas veces proclamamos ese Dios que realmente apenas lo recibís, te cambia toda la vida,
como por arte de magia, entonces nos tiene que caer mal el diluir el Evangelio, como en estos días muchas veces se está diluyendo. Y donde justamente nuestro Señor Jesucristo nos aclaró muy bien que seguirlo a Él no es para cualquiera. Es para corazones que realmente lo amen. Este es el punto. Vos no lo elegiste a Dios, Dios te eligió a vos. Dios te amó primero. Dios te perdonó. Él es el santo y yo soy el pecador. Él es el rey y yo era el esclavo. Él vino a libertarme. En cuanto entiendo eso, mi único deseo es servirle a mi libertador, a mi redentor, al que me dio la vida eterna. ¿Cómo escatimarle el tiempo? ¿Cómo restarle a Él mi vida? ¿Cómo no darle mi familia? ¿Cómo no darle mis hijos? ¿Cómo no darle mi economía? ¿Cómo no darle mi tiempo? ¿Cómo no acostarme y no levantarme pensando en Él? No hay nada más placentero que servirlo a Él, al Dios del universo. Seríamos privilegiados. Entonces es importantísimo que tengamos eso claro. Entonces acá es donde justamente ya hay gente que se muere en ese lugar, porque ya decidió no hacer más nada, decidió no creer más, decidió cerrar la palabra, decidió salirse del servicio, decidió no orar más, decidió no oír más al Espíritu Santo. ¡Wow! Muy, muy difícil. Entonces, acá es donde justamente mucha gente fallece, se queda sin más nada, porque acá es donde de alguna manera uno entiende que es muy difícil lavar un corazón justamente que quedó sucio después de buscar y no encontrar nada. Ponete a pensar. Hagamos que el corazón es la red y que justamente es muy difícil lavar este corazón cuando en realidad no tiene nada de todo lo que invirtió. Ahí es donde el enemigo es un especialista en justamente llevarte a un punto de frustración tal de que no intentes hacer más nada porque hubo fracasos en el medio. Y yo vengo a alentarte de que para nada le des lugar, para nada decidas creerle al enemigo y pienses que tu Dios y mi Dios no es poderoso para revertir todo lo que hoy esté pasando mal. Entonces para mí este es un momento oportuno. Jesús justamente eligió a estos hombres que renunciaron. Te eligió a vos y te eligió a mí, que es muy posible que digamos, yo ya renuncié a esto. ¿Por qué me va a elegir a mí? Porque Él es poderoso justamente para revertirlo. Dios no mira, Jesús no mira tu fracaso. Él mira las virtudes del Señor que Él ya, como dije al principio, te marcó desde el vientre de tu madre. Entonces yo quiero que te agrandes en la fe y que entiendas que no depende de cómo estás hoy, si estás en medio del fracaso, en medio de la crisis prolongada, en medio de las dificultades en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía. Dios es poderoso y si te llamó es porque Él tiene un plan para darte y ofrecerte y su plan es victoria, victoria, victoria. En donde te encuentres, en la cueva, en el fondo de la tierra, en el fondo del mar, en las angustias, en las depresiones, en los suicidios, cuando Él se aparece y vos le das lugar, Él lo revierte todo. Aleluya. Fracaso puse no es negar lo que es como si no fuese, sino afirmar lo que no es como si fuese. Entonces yo digo, no afirme más el fracaso. Esa es justamente la fe, ¿no es cierto? Que uno tiene que entender y lo decimos siempre.
no niega la realidad presente, pero no la acepta como un destino final. Tu fracaso de hoy no es tu destino final, es momentáneo. Entonces no lo afirmes como diciendo, se terminó, ya no hay más, ya no lo voy a intentar. Tengo una hermana que me dijo hace poco, lo que quiero hacer lo estoy haciendo para mí y para dejar un legado a mis nietas. ¡Wow! Me bendijo, porque aún en el final de sus días está pensando en marcar la diferencia. Y creo que Dios, por su confesión, le va a dar salud, fuerzas y determinación para alcanzar los objetivos y dejarle a sus herederas, a su herencia, a sus hijos y nietas, justamente un legado espiritual que va a marcar la diferencia. Y yo te animo y deseo que no te olvides que Dios, como hizo con Jesús en 3 años de ministerio, dejó el mundo dado vuelta. Y que yo no sé qué es lo que va a hacer con nosotros, pero yo creo que Él va a hacer lo que es conveniente, con corazones que realmente le creen. ¿Amén? Entonces creo que ahí es donde tenemos que pararnos completamente en el Señor. Entonces, yo a veces digo, para alguno parecía que el fracaso le fuera un poquito dulce. ¿En qué sentido lo digo? Porque lo pensé en un momento, digo, mirando a algunas personas y digo, parece que le viene bien el fracaso. ¿Conocen gente así? Que le gusta vivir de dádivas, le gusta vivir de prestado, le gusta vivir no haciendo nada. Y tenemos un problema ahí, ¿no? Que Dios nos dé la capacidad y el discernimiento para poder ver a estas personas y no se aprovechen de aquellos que realmente tienen un amor para darles. Porque realmente les viene bien justamente esas cosas. Y yo siempre digo, entonces depende absolutamente de vos, de tu responsabilidad. Depende de lo que realmente vas a hacer. Entonces ahí es donde tanto estos hombres como vos y yo, es muy posible que estemos luchando con nuestras crisis. Acá tenemos a un Pedro, a un Juan y a un Jacobo que realmente saben, están entendiendo o esperan o empiezan a ver que Jesús tiene un plan. Jesús tiene un plan para todos nosotros. Entonces, la pregunta es, la reflexión, ¿quién te dijo que Dios terminó con tu vida y con mi vida? Y pero estamos en el final de los tiempos. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué lo vivís de una manera absoluta y desesperante? Como que todavía las cosas ya no se pueden hacer más nada. No, santos. Abramos los ojos, destapemos los oídos, destrabemos nuestra lengua, desatemos nuestros pies y caminemos y prediquemos y estemos ofreciendo la salvación, la sanidad y la liberación para gente que tiene necesidades, porque Dios no terminó con tu vida ni tampoco con la mía. Él tiene un plan por delante. Entonces cuando yo empiezo a entender esto, empiezo a decirme a mí mismo, Dios tiene un plan para tus heridas, Dios tiene un plan para tu matrimonio, Dios tiene un plan para tus hijos, Dios tiene un plan para tu ministerio, Dios tiene un plan en medio justamente del fracaso, en medio de estas circunstancias. Entonces yo escojo decirle a mis circunstancias que Dios es poderoso para revertirlas. Yo empiezo a decirle, a mi sequedad va a haber agua en medio del desierto. Yo empiezo a decirle a mis enemigos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo empiezo a proclamar la verdad y el poder de Dios sobre mi vida. Entonces, me tienen que oír mis crisis y mis circunstancias, así como hablábamos de la tormenta. Cállate, te resisto. Y la tormenta cesó. Santos, vamos a levantarnos más que nunca porque algo está por suceder. ¿Cuántos lo creen? Algo está por suceder en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en cada congregación. Cosas poderosas vienen de la mano de nuestro Señor. Dejemos de mirar todo lo que es apocalíptico, que no lo niego, pero que hay muchas cosas que entre el tiempo de hoy y el Apocalipsis van a suceder todavía y que dependen de vos y de mí. Aleluya. Entonces, ¿hay posibilidades, Jorge? Sí. Entonces, pastor, ¿usted dice que Dios me tiene en cuenta? Sí. Pero entonces usted cree que de este lugar donde estoy, de crisis, de agonía, de tormentos, Dios puede hacer algo conmigo. Sí, 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 sí.
Él lo va a hacer. Porque a Él no lo detiene nada ni nadie. Él es el que está realmente en control y todavía lo sojuzga todo. Lo sostiene todo. No hay nada, ni el enemigo, como siempre decimos y oramos, nadie pudo enfrentarlo a Él 2 veces, porque apenas lo enfrentó, perdió. Aleluya. No hay enemigo que lo pueda resistir. Todos caen postrados delante del que vive. ¿Qué haces, Jesús, antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos? Sal fuera, enmudece y sal fuera. ¡Pam! Se termina todo lo que se daba. Entonces, justamente en la experiencia del texto, para que esto suceda, acá hay un punto de inflexión. Pedro, ¿puedo subirme a tu barca? No, señor, no ve cómo estoy. Una noche re frustrada, re complicada. Elige a otro que esté mejor que yo. ¿De quién depende? ¿Te habrá pedido el Señor tu barca? ¿Te habrá pedido el Señor tu vida? Y no quisiste que se suba por tu fracaso, por tu frustración, por tu crisis. Este es el punto. Depende de mí. Él no va a violentarme. Yo estoy a las puertas y golpeo, pero no me dejaste entrar. ¿Cuántos dicen, Señor, por favor, si en algo te negué, si en algo no quise que te subas, yo te pido ahora, subí, tomalo todo, te doy la barca y todo lo que tengo? Decíselo, decíselo, decíselo. Tomá mi vida por completo, tomá por completo mi matrimonio, tomá la vida, todo lo que me diste es tuyo, Señor. Nada es mío, nada lo quiero. Gobernalo vos, dame la capacidad de gobernarlo, Señor. Pero siendo obediente justamente a vos. Entonces, no eligió cualquier barca. Me decía un hermano ayer, y escogió la barca de Pedro, que representa la iglesia. Él escogió la iglesia para predicar la palabra. Aleluya. Él es la roca. Y el Señor escogió por medio de la iglesia del Señor justamente predicar las buenas nuevas. ¿Te goza eso? Vos sos la iglesia. Luego tenemos el templo, pero vos sos la iglesia viviente. Vos sos el tabernáculo que edificó el Señor. Somos el tabernáculo que momentáneamente está sobre esta tierra y que tenemos un destino eterno. Eso tenemos que entender. Eso es lo que entendió de alguna manera Pedro, a pesar de esta crisis. Entonces yo te digo, reflexionemos un poco acá. Pedro no sabía lo que iba a pasar. A Pedro le pide algo el Señor en un momento de tremenda crisis, dolor, angustia. Quizás tenía deudas que no iba a poder pagar. Quizás tenía que pagarle a alguno de su empresa y realmente sin la pesca ya no iba a vender nada. Y no sé si tenía que usar estos recursos, si los tenía. Como cualquiera de nosotros que hoy en día puede estar endeudado, ejecuta su negocio, no le sale bien y tiene que pagar. Es angustiante. Viene Jesús y te dice, dame tu vida que quiero predicar. Y vos le decís, déjame, Jesús, mira cómo estoy. ¿Querés que vaya a la iglesia? No, no. ¿Querés que te ayude a ministrar? Mira, Jorge, o hermano, hacelo con el Señor, con el Espíritu Santo. Conmigo no cuentes, estoy muy angustiado. Tengo una noche de crisis larga. Hace mucho que las cosas no me van bien. ¿Por qué tengo que ir a limpiar? ¿Por qué tengo que ir a evangelizar? ¿Por qué tengo que ir a hacer consejería? ¿Por qué tengo que ir a adorar al Señor? ¿Por qué voy a ir antes? ¿Qué sentido tiene? Mira mi noche. Mira mis angustias. Mira mis heridas. Mira mi familia. Mira cómo me dejaron solo. Mira cómo me abandonaron. Mira cómo me traicionaron. Mirá cómo está todo lo que dijeron que iban a hacer y después no lo hicieron más. Mirá, mirá, mirá. Y ahora me decís que te deje la barca, que te dé mis recursos.
Porque Pedro le estaba dando los recursos de él, que eran su negocio. Y con un ánimo por el piso, justamente acá es donde la mayoría toma decisiones. Y es muy posible que no le entregues tus recursos al Señor. Recursos puede ser dinero, tiempo, espacio, familia. Acordate bien, una noche larga de fracaso. Este es el punto. Entonces Jesús acá le está diciendo, déjame subir. Y después le pide, alejate de la orilla. O sea, si le doy algo al Señor, luego Dios me dice, Jorge, salite de la orilla. No seas como el resto. No seas como la multitud que me oye desde la orilla. No tengas pensamientos de personas que no quieren comprometerse y que lo miden todo, lo pesan todo, sacan sus ganancias, sacan sus ventajas, quieren las dádivas pero no el compromiso para ser agradecidos, quieren el beneficio pero no involucrarse en el compromiso para obtener los beneficios. Ese es un problema de muchos. Yo diría, es el problema de la mayoría. La gente va, no por gratitud muchas veces, van por ver si pueden obtener réditos. Por eso siempre decimos que muchos se visten de su propósito, pero viven para su propósito. Son egoístas. Es muy fácil caer en esa red, porque el infierno está detrás de todo eso. Y eso mató a mucha gente. Mató cabezas y mató discípulos que fueron engañados. Entonces, hay gente que vive en la orilla y esa gente no sigue a Jesús para nada, no lo va a hacer nunca. Entonces, creo que ahí empiezan a suceder cosas que para nosotros tienen que ser vitales. Hay una determinación de Pedro junto a la gente de estar lavando las redes que dijimos, no lo intento más, ya definí esta historia, ya no vuelvo a pelear por más nada, a que se suban a tus recursos, se suban a tu barca y luego le hagas caso de alejarte de la orilla. Pero Dios quiere hablarte aparte. Dios quiere hablarte aparte, por eso te separa. Porque hay veces que hace falta un poco de silencio para interpretar a Dios y no estar con el barullo de la gente que solamente mira su propio ombligo. Por eso si Dios te pide que te apartes, apartate porque Él te quiere hablar, porque quiere redefinir tu llamado, quiere redefinir tu ministerio, quiere hacerte una vez más sensible a su voz para que cumplas su propósito, no el tuyo, no el mío, el de Él. No podés vivir para vos mismo. Mientras vos vivas para vos misma, te vas a secar y te vas a morir. Por eso la definición de salud es vivir para su propósito. La definición de muerte es alejarse justamente de su propósito. ¿Cuándo te empezás a morir? Cuando te alejas de vivir para Él. Me enfermo y me muero. Aunque vivas 40 años más. ¿Se está entendiendo? No te estoy diciendo que te morís mañana. No estoy intentando ponerte temor. Te estoy haciendo entender que si no vivís para Él, te estás muriendo en tu espíritu. No servís para más nada. No vas a poder orar por nadie. No vas a saber orar ni siquiera para tus hijos. No vas a saber orar ni siquiera a favor de tu cónyuge. No vas a poder orar ni siquiera por los alimentos. O no tenemos mucha gente que le dicen, ora vos, al nene de 5 años. ¿Saben por qué? Porque no le salen las palabras ni para orar. Y después cuando ora pide por todo. Si no vivía Dios ni todos los días, dejá de orar. Ay, Jesús. ¿Vieron cómo tenemos un montón de oraciones religiosas?
sin comprensión y sin compromiso. ¿Vieron cómo tenemos en las diferentes redes un montón de preciosos dichos sin poner nunca el lomo para poder llevarlos a cabo? No podéis hacer ni edificar el reino del Señor sentado como estoy yo acá en la butaca toda la vida. O en la trinchera toda la vida. En la trinchera no se ganan batallas, se ganan batallas saliendo de la trinchera. En la trinchera terminás muriendo. Por un momento te sirve, pero después tenés que atacar. Entonces son cosas que tenemos que comprender que justamente estaban pasando acá y que el Señor, creo, evidentemente, los discípulos, estos hombres, Juan, Jacobo, Pedro y las demás que estaban ahí, creo que al escucharlo hablar a Jesús, se llenaron de fe. Es muy posible, en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque el Señor le dice, boga mar adentro. Ya las cosas se complicaron. Pará, no. Me dijiste que me aleje un poco de la orilla, de la tierra. ¿Y ahora me pedís que vaya más adentro? Ah, no. Vos no fuiste claro conmigo, Señor. Me hubiese dicho de un principio, boga mar adentro, y no lo haría. Esto como mucha gente que viene al Señor y luego asiste al templo. Y es como decir, bueno, salí un poco de la orilla, pero no me pidas que haga mucho más. Ah, ¿pero no te puedes comprometer un día más? No. No, Pi. No tengo tiempo. Tengo mi familia. Tengo mis cosas. Tengo mi trabajo. Sí. Y está bien. Y es bueno. Y es correcto. Pero tenés que buscar con el tiempo que el Señor realmente tenga más tiempo para poder darle. Y Él va a añadir milagros y sustento y provisiones en medida de que vos y de que yo seamos más profundos. Porque justamente cuando Él les pide esto, a pesar de haberle oído, a pesar de haberle escuchado ahí en la barca, a pesar de que vos escuchaste la voz del Espíritu Santo, a pesar de que escuchaste un montón de sermones y mensajes, si Dios te pide un mayor compromiso, que es boga más adentro, vamos más en lo profundo, Jorge, empezamos las propuestas. La propuesta no, la protesta. Empezaron las protestas. Pará, Señor. A ver si nos ponemos de acuerdo. Acordate, ¿no pensás que yo invertí toda la noche? ¿No entendés que yo hace años vengo invirtiendo esto? Y hoy me pedís que sea más profundo. ¿Por qué? ¿No te das cuenta que yo insistí un montón con ella, con él? ¿No pensás que yo enseñé muchos años para no obtener un resultado a la altura de lo que invertí? ¿No te das cuenta? Y me pedís que seas más profundo. Ya salí un poco de la tierra, pero no me pidas más, Señor. Hacelo vos. Es ofensivo, ¿eh? A veces hablamos cosas sin pensar. No, Dios, movete vos. Ay. Manda a tus ángeles, Señor. Qué fácil sería, ¿no? Todo el mundo, ángeles, manda ángeles. Y yo te diciendo, anda vos. Hacelo vos. Te quiero usar a vos. Sacrificate vos en sacrificio vivo. No, Señor, pero yo tengo. Ahí está el problema. Siempre hay un montón de cosas primeras antes que Dios. Se te termina la vida y se complica la historia. Entonces, ¿cuántos cristianos hoy están en la orilla? No quisieron ni siquiera salir un poquito de la orilla, salir un poquito más lejos de la tierra. Pedro pudo haberse negado, otra oportunidad más. Primero, no se negó a que suba a la barca, pero capaz que estaría regañadiente, diciendo. Capaz que mucha gente está en eso. Entonces, ahí tenemos un punto. Luego está diciendo, bueno, estás acá arriba y ahora me pedís más. Otra oportunidad de negarse. Es como hay una confesión, y me queda marcado esto. Señor,
Me pedí más compromiso, yo ya lavé mi corazón de todas las heridas. No voy a hacer más nada. Señor, yo ya hice mucho, un montón de años. No voy a hacer más nada. ¿Más profundo? No, yo pienso que fui profundo. ¡Pum! Yo ya invertí mucho tiempo en este matrimonio. ¿Lavar de vuelta mi corazón? No. ¿Perdonar de vuelta? No. ¿Volver a intentarlo? No. Ya sufrí mucho. No quiero ser más profundo. Este es el punto. Le está diciendo el Señor, te estoy diciendo que voy a más adentro, porque en realidad fuiste superficial. Ay, 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 ay. ¿Fuiste superficial? Hace unos poquitos días, y lo decimos creo que en cada reunión, ¿vieron cuando yo digo, a veces decimos siempre, sí, estoy orando, vamos a orar, y que en realidad no se ora nada? ¿Qué quiere decir? En realidad no somos profundos, sino superficiales. Y esta hermana me confirmaba, en realidad digo que oro y no estoy orando. Entonces, vuelvo a esto. Pretendo obtener un beneficio de una inversión diluida, de una inversión nula, de una inversión superficial. ¿Cómo pretendo que algo suceda? Entonces es de destacar justamente la tsunamita que le pedía al Señor, clamor, clamaba y clamaba y clamaba, y el Señor la rechazaba y dice, no le puedo dar el pan a los perrillos. Se humilló tanto que Dios la bendijo. Y la viuda con el juez. Clamó, 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 hasta que el juez le respondió. Compromiso, perseverancia, humildad, entrega. Te quiero ver en el secreto, derramando lágrimas delante del Señor y decirle, Dios, te pido perdón si dije una vez que ya estaba todo listo. Te pido perdón, Dios, si a gritos dije cosas que realmente disgustaron mis propios oídos y los tuyos. Te pido perdón, Señor, porque cuando obtuve un pequeño beneficio, me olvidé de tu reino, de tu rostro y de tu llamado. Acá el infierno te llena de argumentos. Acá el maligno te intenta atravesar la mente, convenciéndote de que otra vez vas a intentarlo, otra vez te vas a humillar, otra vez vas a dejarte que te pasen por encima, otra vez vas a permitir que el Señor te use cuando en realidad aparentemente nunca te defendió, otra vez vas a pensar que Dios va a hacer un milagro. ¡Ojo! Es ahí que muchos se vuelven a la orilla. Es ahí donde mucha gente dice, no, 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 otra vez no, yo me vuelvo. Acá hay un antes y un después. Entonces, justamente, nunca vas a alcanzar las bendiciones si vos seguís defendiendo esas razones que te llevan a la orilla. Es imposible. Es imposible. No sigas defendiendo argumentos que son justamente los que está utilizando el enemigo para destruirte, para paralizarte, para que no vuelvas a orar, para que no vuelvas a creer, para que no vuelvas a confiar, para que no vuelvas a edificar confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos todo por tierra, en los sinsabores, en las noches largas. Vamos a lo profundo, te animo. Vamos a creerle a Dios. Vamos a jugarnos por completo. Como dijeron los leprosos, que entendieron que no había más nadie adentro, aparentemente. Y uno de ellos dice, bueno, mirá, acá nos morimos. Y si entramos y hay alguien y nos matan, muerto acá, muerto allá, me prefiero arriesgar.
¿No será la situación de alguno de ustedes? Morir por morir, prefiero morir en la batalla. Prefiero morir peleando para mi Dios. Prefiero morir intentando salvar al perdido. Prefiero morir ministrando una liberación a alguien que lo necesita. Prefiero morir predicando su palabra. Y no en el lecho de una cama habiendo abandonado y después cuando peine canas esté arrepentido de no haber servido al Altísimo con el tal llamamiento que nadie acá en la tierra me lo pudo haber dado, sino solamente el Rey de Reyes. No te quedes con nada guardado en tu corazón. Salí a pelear. Entonces no te metas. No pretendas tener resultados sin meterte en lo profundo. Es imposible. No pretendas la intervención del Altísimo sin un compromiso profundo, serio, de consagración, de entrega, de santidad, de enfrentarte a tus enemigos, de salir de esa doble vida, de alejarte realmente de lo terrenal y de lo mundano, para poder enfrentarte al infierno y vencerlo, porque el poder de Dios está sobre tu vida y porque Dios realmente escojo creer en Él. Aún en medio del desierto, aún en medio donde mis enemigos me estén rodeando y ya piensen que me voy a morir, Dios es poderoso para intervenir y vencerlos a todos. Y lo que está seco, como la vara de Aarón, que en el tabernáculo, lo que escogió Dios, darle autoridad y darle el sacerdocio, lo hizo reverdecer. Y yo sé que si vas a su presencia, todo lo que esté seco en vos, si lo entregás por completo, Dios lo va a reverdecer. Y va a dar flor y va a dar fruto. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Entonces creo vital, necesario, imperioso, que tu corazón y el mío cambien antes de que las circunstancias realmente que iban a venir aparezcan. ¿Cuándo, Jorge? Antes. Algo tiene que suceder antes. Por eso vuelvo a destacar, Pedro no sabía lo que iba a suceder. Y fue. Ahí es donde justamente el tema es no huir, e ir a lo profundo. Entonces ahí sale Pedro y dice, pero maestro, ¿qué quiere decir maestro? Como diciendo, definiendo, vos sos el jefe, vos sos el que manda. Es como decirle, es saber que él puede hacerlo y cambiarlo todo nuevo. Es saber que él tiene el poder para revertirlo todo. ¡Maestro! Yo puedo decirle, maestro por sobre mi cáncer, maestro por sobre mi enfermedad, maestro por sobre mi crisis, maestro. Él es poderoso para revertirlo todo. Quiero que entiendas, si estás ahí en la cárcel, si estás ahí en tu crisis bajo la prisión de las adicciones, Él es poderoso para librarte de un instante al otro. Si estás ahí en las cuevas de tu adulterio, si estás ahí en las cuevas de la pornografía, si tu matrimonio se está por romper porque estás haciendo mal las cosas, es ahí donde Dios lo puede revertir todo si te entregás. Ahí en la depresión, en la angustia, en el pensamiento del suicidio, ahí Dios es poderoso para entrar y libertarte por completo, porque Él lo puede hacer ya. Y le puede decir, maestro, tú lo puedes hacer. Tú puedes revertirlo todo. Tú puedes darle vida a lo que hoy está muerto. Él es poderoso para hacerlo. Fue una noche larga. Justamente. Es como decir, no quiero discutir más. Ya estoy cansado de pelear en este matrimonio. Es una noche larga de años. Ya no quiero insistir más. Mis hijos ya son un poco más grandes. Tengo que cambiar la vida.
La noche es muy larga. No quiero invertirlo más. Te cansaste. Y la pregunta que te voy a decir es, ¿con quién peleaste? ¿Solo o con Dios? ¿Sola o con Dios? No, yo quiero una definición para mi vida, pero ¿por qué tengo que involucrar a Jesús? ¿Te das cuenta cómo está la gente? Vuelvo a repetir algo que dije varias veces. Dios no es tu psicólogo. Dios no es el que te da un regalo a cada momento. Dios no es un pacto para que te dé más plata. Dios no es un pacto para hacerte prosperar. Mentirosos deforman el evangelio. Matan a la gente que intenta confiar en su Señor. Pasó toda la vida en el templo, ¿se acuerdan? Con los fariseos, con los sacerdotes, traían la ofrenda de sus casas y le decían, no, este cordero tiene defecto, no lo vamos a aceptar para la ofrenda. Vení y comprarlo acá, ahí tenemos animales purificados. Si compras de acá, que sale mucho más caro que allá afuera, no sé si me estás comprendiendo, va a ser aceptado este sacrificio. Hipócritas. Ajá. Vamos a las iglesias. Tomá la mano. Hacé un pacto con Dios porque Dios quiere bendecirte. Si no hago un pacto, no. Comprarlo acá. En otras religiones, comprar la vela, pero no la prendas. Dejala después cuando te vas. Así estamos, santos, bajo el engaño del maligno. Es como si yo dijera en una administración de liberación y se manifestara un espíritu un poco fuerte y dijera, muy fuerte esto, y voy a la familia y le digo, mirá, tu hijo tiene problemas. Yo creo que hacemos un pacto de 10.000 pesos, sale rápido esto. ¿Está bueno? ¿Está mal? Sí, pastor, no tenemos, no importa, ¿tenés tarjeta de crédito? Dios nos guarde y libre de caer en las redes del infierno y utilizar el reino por conveniencia. Vuelvo a repetir, como lo hicieron los antiguos. Cuando aparece Lutero en sus tiempos, ahí en los 1500, ¿qué decía la gente? Venía a dar su ofrenda para que salgan del purgatorio. Entonces los que estaban en la tierra estaban esclavizados para que sus familiares que habían muerto no sufran allá. Otra mentira más. Son tiempos donde cada uno debe tomar responsabilidades y enseñar lo correcto. Y que en la iglesia del Señor no haya obsecuentes, ni haya gente que no entienda. Y si no entiende, estamos para explicarles los por qué no y los por qué sí. Entonces, acá nadie sirve a nadie en el sentido literal. Hablo de todos servimos al Señor y todos somos esclavos del Señor. Entonces, justamente, ahí es donde Pedro decide ir mar adentro y ser profundo. Ahí es donde justamente aparece la palabra poderosa. Maestro, estuvimos toda la noche intentándolo. Es como volver a repetir, a esta hora yo tenía que tener ya mi matrimonio, a esta hora yo tenía que tener mis hijos crecidos, a esta hora yo tenía que tener mi negocio prosperado. Más en tu nombre. Oh. Más en tu nombre, que es sobre todo nombre, echaré la red. Ahí hay algo que dice Jesús, echar las redes
Pedro dice, echo la red. Era un mensaje para echar más redes, para echar todo. Entonces acá justamente es donde tenemos que echar la red. Y yo digo, necesito echar la red sobre mis hijos, las redes sobre mi matrimonio, las redes sobre los perdidos, las redes sobre el que está en aflicción, las redes sobre la viuda, sobre el menesteroso. Ahí es donde justamente uno empieza a decir, tengo que echar las redes en su nombre, no en mi capacidad, no en mi frustración. Me salgo de la crisis. Y ahí es donde vemos que el Señor, con aquellos que se dedicaron a Él, porque Pedro y su empresa, sus recursos, su barca, fue usada por el Señor. Salí un poquito de la orilla. Predica del reino. Nadie mejor que Él. Era el reino en la tierra. Era el sanador vigente, que no había enfermedad que se le detuviera. Era el pastor, el buen pastor, que no iba a quedar ninguna oveja perdida. Ese fue el que le dijo después, bogá mar adentro. Y acá está el punto de inflexión. Te dedicaste, Pedro, te quiero bendecir. Acá pescamos hombres, ahora te quiero dar provisión. Porque creíste en mí, porque te entregaste, porque me diste tu barca, porque me dejaste predicar de mi reino, porque atendiste al pobre, a la viuda, al menesteroso, al perdido, al oprimido, porque libertaste al cautivo. Ahora te voy a bendecir. Y ahí dice que las redes explotaban de peces. Punto terrible. Era imposible pescar de mañana. Imposible. Es como decir, Jorge, estamos en crisis, es imposible prosperar. Para Dios no hay nada imposible. Jorge, pero mira lo duro que está todo bien, sí, bueno, proclamemos, vamos a orar. Ese es tu problema, falta de fe. Una fe sencilla le alcanza a Dios para trastornar reinos. La fe de un hombre sencillo, de alguien, como dijimos el otro día, Juan Bautista, vestido con piel de camello, comiendo langostas en el desierto, se predicaba el evangelio y la gente se arrepentía y eran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Querés algo más? No tenemos testimonios en la palabra de que Dios lo ha hecho con lo pequeño. No le bastó a Dios a decirle a Gedeón, no, mucho ejército, no hace cosa que porque son muchos piensan que de ustedes es la victoria. Con 300 me alcanza para darte cuenta que yo soy el que lo hizo. Jericó, los muros los voy a derribar yo. Ustedes hagan lo que yo les digo. Y los muros cuando griten y cuando toquen las cornetas se van a derribar. Eso sigue existiendo hoy. Hoy cuando se juntan 2 o 3 en la presencia de Dios, Dios puede hacer cosas terribles. El tema es que lo creamos. Y son días donde el clamor cada vez se desata con más autoridad, porque ustedes lo están creyendo. Le doy gloria a Dios por eso. Y estamos viendo la provisión y los milagros del Señor en tiempo de sequía y en tiempo de crisis, porque Él está con nosotros y nosotros nos dedicamos a Él, más que nunca. Y ahí en eso explotan. Y ahí tenemos otras 2 enseñanzas y terminamos. No son egoístas y llaman a otros. ¡Ey, venga, que se me rompe la red! En coherencia con Juan 21, donde habla de la otra pesca milagrosa, acá Cristo se había resucitado y las redes no se rompían. Acá todavía faltaban algunas cosas y las redes se rompían. Eso para otro momento. Pero acá piden lo demás y comparten. No son egoístas porque se iban a hundir. Si vos sos un egoísta y tenés todo para vos, te vas a terminar hundiendo. Tenés que compartir lo que el Señor te está dando y para que la gloria del Señor sea compartida entre todos. El reino no lo hacemos como un llanero solitario. Lo hacemos entre todos.
Nadie es más que nadie. Todos en la misma altura. No hacemos de la iglesia un lugar de competencia. Hacemos la iglesia un lugar de servicio, de entrega, unos por los otros. Y ahí el Señor nos va a prosperar. Y si tenemos un lugar donde hay muchas bendiciones y vas a repartir, porque si no, te vas a terminar hundiendo. Y el otro punto es que cuando ellos terminan, llegan a la costa, cantidad enorme de peces, no se quedaron con la bendición y dejaron que Jesús se fuera. Dice, dejaron todo, dejaron la bendición y lo siguieron a Jesús. Aleluya. Si alcanzaste la victoria en tu matrimonio, no te quedes con tu matrimonio, dejes a Jesús. No te quedes con tu auto, no te quedes con tu empresa, no te quedes con tus riquezas y lo dejes a Jesús. Deja todo y seguilo a Jesús. Cuando digo dejarlo todo, no digo que abandones tu familia, que abandones tu empresa. Te estoy diciendo que le des el primer lugar a tu Salvador y a tu Redentor. Entonces, si te dedicas a Él, toda crisis es vencida. Padre, en el nombre